Se está llevando a cabo esta famosa y polémica cumbre de seguridad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de la ONU, y pues finalmente ya vimos la presencia de los países de América Latina. También estuvo Gustavo Petro, al cual le hicieron incluso la grosería a la mayoría de algunos de los miembros de este consejo, de pararse, retirarse, ni siquiera tomar sus lugares cuando ya estaba al frente en el podium el mandatario de Colombia cuando iba a dar su discurso. Independientemente de si les cae bien o no, es el respeto a la institución lo que se debe de guardar en este tipo de ocasiones. Tuvo aproximadamente como 1 minuto y medio el mandatario Gustavo Petro esperando a que pues el resto de las personas tomaran sus asientos. Si no se iban a retirar, varios de hecho se retiraron de esta sesión cuando estaba dando el mandatario su discurso. Así es el respeto que se le dan este tipo de mandatarios o los representantes de los países occidentales, sobre todo a lo que sería este presidente de América Latina. Repito, independientemente de si te gusta Gustavo Petro o no, y lo platicamos de hecho en un en vivo previamente, es el respeto a la institución. Se supone que aquellas personas que llegan a estos altos cargos, pues lo hacen porque están preparados, porque son personas que estudiaron durante mucho tiempo, saben varios idiomas, etcétera, etcétera. Se supone que conocen el ámbito internacional. Pero una cosa son tus ideales, lo que tú crees, lo que tú piensas de la persona que está enfrente, el de otro país, con su ideología, con lo que esté haciendo para su nación. Eso es muy independiente del respeto de la institución que tiene la Organización de las Naciones Unidas, porque precisamente son todas las naciones buscando su oportunidad. Y este tipo de reuniones son para escucharlos. Y vimos en este caso lo que le ocurrió al mandatario Petro, que finalmente fue una grosería por parte de quienes se encontraban en el recinto. Y lo mínimo que deberían de hacer las personas que están organizando este consejo es retirarles la entrada al resto de lo que sería este Consejo de Seguridad de la ONU, porque están allí para el diálogo, están allí para trabajar, para construir y no para hacer este tipo de acciones infantiles. Pero bueno, independientemente de lo que pasó con Gustavo Petro, que igual y en el en vivo, si lo hacemos sobre este tema, podemos hablar un poco más acerca de ello y de lo que opinan ustedes. También habló el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, que era la parte más esperada hasta cierto punto para muchos de lo que estaba ocurriendo como tal en esta cumbre, a la cual muchos esperaban precisamente para escuchar este discurso de Zelensky repetitivo, como siempre, pero al fin y al cabo tuvo su participación. Acudió este mismo miércoles, el mandatario de Ucrania y nuevamente utilizó el podium para acusar a Rusia de realizar una agresión criminal y no provocada contra Ucrania. Y ahorita vamos a ver por qué hago mención al tema de Gustavo Petro, porque finalmente es, al igual que el mandatario de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que en general ellos se enfocaron un poco más en el tema del bloqueo económico, y en el caso del mandatario de Colombia hizo hincapié a las solicitudes para participar en esta guerra a los países de América Latina. Y en este caso Zelensky nuevamente utilizó los reflectores para decir que Rusia realiza una agresión criminal y no provocada contra Ucrania, y al mismo tiempo afirmaba que Moscú debería ser despojado de su derecho al veto en este Consejo de Seguridad de la ONU durante esta esperada intervención en la que se enfrentó, por supuesto, a funcionarios rusos por primera vez desde la invasión de su país. Y cabe recalcar, ninguno de ellos se retiró porque son adultos, ¿verdad?
El presidente ucraniano también intervino en una sesión especial sobre la guerra en el poderoso Consejo de Seguridad, en el que Rusia es miembro permanente con derecho a veto sobre cualquier decisión, la cual prácticamente le ha salvado del resto de los países occidentales. Todos los ojos estaban puestos en esta reunión ante la posibilidad de que en ese momento estuviera allí el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, quien finalmente no se presentó, aunque se sumó en un segundo momento. Su asiento, de hecho, estaba ocupado por Vasily Nevencia, quien es el embajador ruso permanente en este organismo mundial. El tema de la reunión era, obviamente, defender la Carta de las Naciones Unidas en Ucrania. El secretario de la ONU, Antonio Guterres, no se contuvo y no anduvo con rodeos, y también pues reiteró que esta invasión rusa que inició desde el año pasado, supuestamente están obligados a respetar la soberanía e integridad territorial de todos los demás. Esta sesión de Zelensky, él tomó la palabra y por obvias razones acusó a Rusia de llevar adelante a su país una agresión criminal y no provocada. La mayor parte, dijo Zelensky, la mayor parte del mundo reconoce la verdad sobre esta guerra, lo cual no es cierto. Solo son pues Estados Unidos, Canadá, los aliados de la Unión Europea y lo que es el Reino Unido, Australia. Pero el resto de los países, desde México hasta América Latina, se mantienen neutrales. África también, la mayor parte de Asia también se mantienen neutrales, a excepción de Japón, por supuesto, y Corea del Sur. Pero independientemente de eso, la mayoría de las naciones se mantienen neutrales y continúan haciendo lo que serían las alianzas, los negocios con Rusia. Así que no es la mayor parte del mundo. Pero bueno, según él, todos están de acuerdo con sus acusaciones contra Rusia, y dijo que es una agresión criminal y no provocada de Rusia contra su nación con el objetivo de apoderarse del territorio y los recursos de Ucrania. Por favor, Rusia tiene más recursos que Ucrania, por eso necesitan como tal tener los países de la Unión Europea más negocios con Rusia que con Ucrania. El mandatario también criticó la inacción de la ONU, y esta sí no la podemos criticar porque realmente la ONU no ha servido para nada, y afirmó precisamente que Moscú debería ser despojado de su derecho al veto porque está en las manos de un agresor, que es lo que llevó a las Naciones Unidas a la parálisis. Ese Estado terrorista está dispuesto a socavar todas las normas internacionales que protegen a todo el mundo de la guerra. Ucrania ejerce su derecho a la defensa propia, y Rusia violó la Carta de las Naciones Unidas. Obviamente un discurso bien preparado y bien leído del mandatario. Instó también a defender la fórmula ucraniana para la paz, que a su juicio se convirtió en la fórmula para restablecer la Carta de la ONU y del orden mundial basado en reglas prooccidentales. Recordemos que este nuevo orden que se está gestando, pues obviamente lo que menos quiere es estar en manos de Estados Unidos para que no le sigan quitando sus recursos. Pero en fin, según él es el único que puede llegar a la paz, pero recordemos que también él fue el que vetó la oportunidad de Rusia de llegar a cualquier acuerdo, sobre todo porque dijo que nunca iba a hacer negocios o nunca iba a llegar a un acuerdo con el presidente ruso, Vladimir Putin. Así que si alguien no está buscando la paz, es el propio Zelensky, porque llegó prácticamente a Estados Unidos a pedir más recursos, pero recordemos que ni siquiera pudo llegar hasta el Capitolio. Únicamente iba a tener un par de charlas, pero ya no iba a estar con las puertas abiertas, con todo el bombo y platillo, ya no iba a ser ese superhéroe. Ya pasó, su época de el héroe ya pasó, ya llegó a su fin, e incluso los políticos estadounidenses lo reconocen, sobre todo porque ya es una nueva cámara
ya tiene la mayoría de los republicanos y no le iban a permitir un discurso cuando están tratando de exigir que Zelensky dé cuentas claras de lo que ha pasado con los recursos económicos de los estadounidenses. Bien, el mandatario pasó a ilustrar sus propuestas para terminar con el conflicto, que sería la retirada total de todas las tropas, los mercenarios y los contingentes rusos, y también el restablecer el control efectivo de Ucrania de su frontera y su zona económica exclusiva. Solo esto resultará en un cese total de las hostilidades. Finalmente, Zelensky instó a reformar el Consejo de Seguridad, que ya escuchamos en el video de esta mañana, que la mayoría de los países de América Latina estaban de acuerdo en un cambio en este Consejo de Seguridad, no en el asunto del veto, sobre todo cuando todas las naciones están en contra de uno, no se puede, sino que se busque la manera de una mayor participación, porque vimos a una ONU completamente apagada durante todo el conflicto. Como lo que querían hacer era continuar con los pasos de Estados Unidos, pues simple y sencillamente no llegaron a ningún acuerdo con Rusia, no pudieron promover el diálogo y mucho menos porque no estaban tratando de buscar el diálogo. La sesión había comenzado un poco tensa por todo este intercambio entre Nevencia y el primer ministro albanés Edi Rama, ya que Albania está firme en ser partidaria de Ucrania y preside actualmente el Consejo de Seguridad y ha aceptado que intervengan 60 representantes. Nevencia pidió explicaciones sobre la invitación que recibió el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, e incluso cuestionó el por qué él iba a tener que hablar antes de los miembros permanentes del Consejo, porque él no pertenece. No existía ni la menor necesidad de que Zelensky fuera de los primeros que hablara. El detalle es que como iba a ser de los primeros, la mayoría de las personas estarían pendientes de lo que estaba ocurriendo. Rama replicó criticando que Rusia aleccione al resto de los países sobre el respeto de las reglas en una referencia a su invasión, y si no quiere que Zelensky hable, pues que detenga la guerra, cosa que no debería ocurrir en este tipo de lugares que se supone son neutrales y llegan para dialogar. ¿Cómo pueden dialogar si no existe una forma como tal de neutralidad en estas zonas? El riesgo de un conflicto global, y esto ya lo dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, durante una reunión de el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Ucrania, está cada vez más cerca, va en aumento. Cuando le tocó ya a Sergei Lavrov, que habló después de Zelensky, cosa que no debería ocurrir porque Rusia sí es un miembro oficial y Zelensky no es un invitado, no tenía por qué tomar el control de la tribuna para nada, pero bueno, como el que está dirigiendo actualmente el consejo y es a quien le dio como tal Nevencia el rol porque se rota, entonces él decidió que fuera Zelensky. Pero bueno, en este caso Lavrov afirmó que los riesgos de un conflicto global están en aumento. Precisamente para hacer frente a tales riesgos, Rusia insiste en que se respeten todas las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y que no se apliquen selectivamente. Lo que le conviene a Estados Unidos, lo que le conviene a la Unión Europea, no debe haber una igualdad soberana de todos los estados, la no interferencia también en sus asuntos internos y el respeto a la integridad territorial junto al derecho de los pueblos de autodeterminación. Hablando de este último, lo hace en referencia a los referéndums que los ciudadanos del Donbass, Lugansk, Gerson y Zaporilla firmaron estas 4 regiones para formar parte de Rusia, que se querían independizar, se querían acercar a Rusia, porque en Ucrania las cosas iban muy mal. Entonces vemos a esta intervención un poco sesgada, un poco molesta, sobre todo cuando los que se dicen ser, si bien no neutrales porque tienen sus preferencias, pero los que están al frente de este Consejo de Seguridad, a quienes les toca dirigir en ese momento, tienen que tener la capacidad
de ver todo gris. No blanco, no negro, no uno es bueno, uno es malo, no. Todos son completamente iguales. Y precisamente antes de irnos, el mandatario de Colombia hizo hincapié a la intención de los países occidentales de huir de su discurso porque finalmente no tuvo pelos en la lengua y habló directamente de lo que les ha pasado a los pueblos de América Latina y sobre todo lo que les ha pasado en América Latina. Vamos a ver brevemente este mensaje que dio el mandatario que enfureció todavía más a los países occidentales. Nos han convocado a la guerra. A la Latinoamérica la han llamado para entregar máquinas de guerra, hombres para ir a los campos de combate. Se olvidaron que a nuestros países los invadieron varias veces, los mismos que hoy hablan de luchar contra invasiones. Se olvidaron que por petróleo invadieron a Irak, a Siria, a Libia. Se olvidaron que las mismas razones que se expresan para defender a Zelensky son las mismas razones con las que se debería defender a Palestina. Se olvidaron que para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible había que cesar todas las guerras, pero ayudaron a aprender una, porque al poder mundial le convenía en su juego de tronos, en los juegos del hambre, y se olvidaron de acabar la otra, porque el poder no le convenía acabarla. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir, y suscríbete. Nos vemos la próxima.